Un saludo, mis amigos. Llegamos al octavo día del seguimiento a esta catástrofe, a esta tragedia en Surfside. Hoy las cosas se complicaron un poco más cuando autoridades del condado de Miami-Dade reconocieron haber suspendido temporalmente las labores de rescate por peligros, por amenazas estructurales que preocupan la integridad y la seguridad de rescatistas en el lugar. Esta tarde voy a compartir con ustedes, voy a conversar con un ingeniero que respeto mucho, a quien siempre acudo cuando necesito hacer algún reportaje, cuando se trata de labores de rescate y eventos de esta naturaleza. Le doy las gracias al ingeniero Andrés Tremante, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, muchas gracias por estar conmigo. Gracias a ti, Junieski, por tu gentil y amable invitación, y un placer poder compartir contigo y con tus auditorios. Me imagino que han sido días muy complicados para usted, para los suyos, ahí en la academia, en FIU, pero bueno, vamos directo al punto, porque hay varios temas que a nuestra audiencia le interesa conocer, a mí particularmente. Primero, si le es posible, contextualícenos un poco esta situación que conocimos hoy, los aparentes riesgos estructurales en la torre norte del Chaplain Tower. ¿Qué tan grave es esto? Sí, qué bueno que introduciste el tema con ese aspecto, porque eso primero acaba de ocurrir y segundo era algo que nos llamaba la atención desde el primer día. En el mundo de búsqueda y rescate, Junieski, uno trata primero de salvaguardar a la integridad de las personas que entran al rescate. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de rescate, sobre todo este, que es un rescate conocido como rescate en espacios confinados, es una actividad de altísimo riesgo. Entonces, cuando tú entras a una estructura colapsada, que ya de por sí cuando vas entrando tienes que ir apuntalando el lugar que estás trabajando, ya de por sí es un riesgo. Y como tú bien mencionas, la construcción sur que colapsa el ala norte y el costado que apunta más al oeste. Esto es como una L, es como una herradura no simétrica. ¿Okay? Entonces, el ala más larga norte, ella colapsó completo, como pudimos ver en el primer video. Entonces, lo que queda en pie desde el primer momento representa un riesgo adicional para las actividades de rescate en ese espacio confinado que está a un costado de lo que quedó en pie. La alcaldesa hoy oí las declaraciones, ella bien mencionó de que tenían que parar las actividades o tuvieron que pararlas porque percibieron los expertos en el área, quienes toman esta decisión, algún tipo de movimiento adicional que no es saludable, además de un potencial riesgo de una tormenta que viene en camino, además de la lluvia que ha caído. El elemento agua aquí no favorece en lo absoluto las actividades de búsqueda y rescate, porque primero puede inundar las bolsas de vida que puedan haber donde posibles sobrevivientes puedan aún estar. Por otro, al humedecer la cantidad de escombros que hay, pues estamos añadiendo peso y más masa al contexto del rescate. Y obviamente, en pocas palabras, lamentablemente el agua no favorece para nada este tipo de actividad. En la medida que se va realizando, y concluyo con esto, se va realizando la actividad de búsqueda y rescate, estás removiendo escombros. Entiendo que se han removido algo así como 1.300, 1.400 toneladas de escombros. Obviamente estos escombros que están ahí, en algún momento pudieran servir de aporte al resto de la estructura. Entonces, en la medida que tú los vas quitando, tal vez les vas quitando también soporte al resto de la estructura y la puedes poner aún en mayor riesgo. Sí, ese es un muy buen punto, porque parte de mis preguntas a continuación era, bueno, estamos en el octavo día, ahora justamente se dieron cuenta de que el edificio representa un riesgo inminente y, por supuesto, entendemos que la estructura cambia, la estructura... Es dinámico, es dinámico. Falta el soporte para la estructura, comprendo eso, pero, o sea, es un edificio de 12 pisos el que aún está en pie. Si esperamos, o sea, no hay un tiempo, las autoridades no hablaron de un deadline, de un tiempo para decir, bueno, en 2 días o en 3 días vamos a tener una respuesta. O sea, si hay sobrevivientes, pueden morir mientras ellos determinan la seguridad de la estructura. Junieski, lo que pasa es que en el mundo de búsqueda y rescate hay un elemento que llevamos a flor de piel, que llevamos en la sangre, que es el corazón. Y
aquí puede haber, yo obviamente no estaba en la zona cero, no he podido percibir lo que en este momento ahí ocurre, pero yo te puedo asegurar que lo que ahí se percibe, se respira, es un clima de solidaridad y de apoyo más allá de tu propia integridad. Entonces, el corazón aquí es un elemento que puede sobrepasar la racionalidad. Por más que tú desde afuera digas, bueno, esto es un elemento de riesgo, esto es otro elemento de riesgo, y tal vez la decisión sea, no podemos entrar, tú vas a tener gente voluntaria queriéndose meter ahí. ¿Por qué? Porque las primeras horas de cambio, Junior, el primer, el segundo, el tercer día, hay mayores probabilidades de conseguir sobrevivientes que lamentablemente en el séptimo, octavo, noveno día. Aunque en el mundo están documentados sobrevivientes más allá del día 10, más allá del día 12, más allá del día 20. Entonces, que puedan existir sobrevivientes, para eso ellos están ahí. Ellos están ahí porque el corazón te dice, te late, te empuja, te orienta a que, ¿qué pasa si hay un sobreviviente y lamentablemente no podemos llegar con seguridad para rescatar? Entonces, ese amor por hacer eso, ese corazón latiendo, tratando de primero ubicar al sobreviviente y después rescatarlo con seguridad y con integridad, mueve montañas. Y entonces, lo que pasa es que entonces llega un momento donde tú balanceas la ecuación y dices, bueno, ya estamos, como tú bien dices, al octavo día, esto lo estamos evaluando desde el primer momento, en los primeros días no representaba un nivel de riesgo tal que no pudiéramos con cierta seguridad hacer lo que ya venían haciendo, y si lo han en este momento detenido es porque la evaluación de ingeniería dice que es mayor el riesgo que el beneficio, por lo tanto, para las actividades de búsqueda. No te voy a preguntar qué por ciento de probabilidades hay de encontrar sobrevivientes, porque es injusto y no quiero ponerte en esa posición, pero sí, déjame analizar estos contextos. Los últimos derrumbes que me vienen a la mente, unos derrumbes en Asia, unos derrumbes en México cuando el terremoto, o sea, los más graves que pudimos ver eran estructuras muy maltrechas, derrumbadas parcialmente, pero esto de Surfside, o sea, solo recuerdo el World Trade Center, que la caída en pancakes, como se dice en inglés. En cascada vertical, sí, exacto. Es una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra. No pareciera haber espacio ni para una bolsa de aire, ni para una bolsa, una bolsa de vida. O sea, es extremadamente, luce extremadamente poco probable que alguien haya podido sobrevivir a eso. Es improbable, pero no es igual a cero. ¿Okay? La probabilidad no es igual a cero. Es improbable, sí lo es. En el World Trade Center, sacando tu ejemplo, se rescataron una decena de personas debajo de esos escombros. Y lo que cayeron ahí no fueron 12 pisos, precisamente. Fueron 2 torres. Entonces, si tú extrapolas esto, sí, siempre es improbable, pero como es una estructura que, como tú bien describiste, cae en cascada, como por su propio peso limpia el primer sector. El sector de abajo, o sea, uno puede ver que los techos, las plataformas superiores caen una encima de otra y van cayendo hacia abajo y terminan en efecto sándwich. Lo que uno puede ver que queda en la parte superior de los escombros es un efecto sándwich, pero abajo no sabemos lo que hay. Y ya entendí y documenté, un grupo israelí hizo un ejercicio en 3D de cómo era la estructura, dónde estaban los apartamentos. Hicieron un ejercicio impresionante. Están apoyando las actividades del Miami Fire Rescue, que vale la pena decir, son referencia y escuela a nivel mundial. Entonces, esta labor de ingeniería hace presumir de que sí en los pisos inferiores hay triángulos de vida, hay burbujas de vida. No significa que haya sobrevivientes. Lo que significa es que se generaron espacios donde puede haber sobrevivientes. ¿Me explico? Entonces, como eso está lamentablemente en la parte inferior, es difícil llegar ahí desde donde están trabajando. Y por eso en el séptimo, octavo día, lamentablemente no hay buenas noticias, pero yo te puedo asegurar que uno metido en esas actividades, eso es una actividad que sí, que con el pasar del tiempo la probabilidad tiende a cero, pero nuevamente no es igual a cero. Y usted habla desde la experiencia, porque amigos, aparte de lo que no dije sobre Andrés, es que él trabajó
estuvo presente en la tragedia de Vargas, un hecho que conmocionó al mundo, especialmente a Venezuela. Ocurrió un deslave montañoso en Vargas, que está en la costa norte, en la costa Caribe, en la costa norte de Venezuela. Aproximadamente 10.000 personas murieron, ¿no? De 10.000 a 20.000, Andrés. Es la cifra. Sí, bueno, el número oficial llegó hasta 30.000 personas y se dice que hay muchos más, ¿no? Sí, fue lamentablemente una catástrofe a nivel nacional y que afectó un área bastante amplia de la costa central norte venezolana. Regresando entonces aquí a Surfside, Andrés, las personas en las redes sociales, o sea, nos escriben a todo el tiempo y dicen, es que vemos 2 o 3 grúas, vemos que están sacando ese pedazo de concreto, han sacado 2 o 3 pedazos de concreto durante todo el día nada más y vemos que los rescatistas tienen unos cubitos de Home Depot y están sacando piedra, o sea, los vemos muy lentos. ¿No es posible hacerlo más rápido? Vinieski, para poner esto en perspectiva, ¿no? Porque obviamente la actividad técnica propiamente dicha es difícil explicarla o ilustrarla adecuadamente para toda una audiencia, para el conocimiento general de toda una audiencia. Pero esto es una operación quirúrgica. Reitero, quirúrgica. Así como cuando uno tiene un paciente y dice, oye, tengo un familiar que tuvo 6 horas en el quirófano. ¿Cómo es posible 6 horas si lo que tienes es que abrir, cortar y volver a sacar? 6 horas. Entonces, la misma referencia que doy es una operación quirúrgica. No es remoción de escombros, es rescate de personas, es rescate de víctimas y es rescate de potenciales sobrevivientes. Un escombro mal retirado, mal ubicado, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un posible sobreviviente. Y esa actividad quirúrgica es la que está en el terreno y lamentablemente lo que uno ve desde afuera, uno quisiera que esto ocurriera mucho más rápido, pero por supuesto, pero lamentablemente esa es la velocidad que tiene y no se puede acelerar porque, digamos, acelerar implica también subir el riesgo y hay un compromiso entre hacerlo lo más rápido posible, pero al mismo tiempo salvaguardar la integridad de las personas que lo están haciendo y las de aquellos que potencialmente pueden estar ahí aún con vida, ¿no? Comprendido eso. Reitero, Andrés, aunque provoca preguntarte el porcentaje de probabilidades de sobrevivientes, no lo voy a hacer a menos que quieras entrar en esa. Te lo dije, tiende a 0, pero no es igual a 0. No te puedo dar un número porque el número, eh, decirlo ya sería una opinión de mi parte o digamos, te daría un número en función, sin conocimiento de los datos, o sea Claro. que no debo hacer. Por eso te digo, la probabilidad con el tiempo tiende a 0, pero no es igual a 0. Por cierto, Andrés, estas 17 personas, estos 17 cuerpos encontrados, han sido, ellos hicieron una brecha, como una trinchera entre los escombros, unos 40 pies de profundidad, creo, pero estos 17 cuerpos, no estoy claro, quizá tú tienes más información que yo, han sido encontrados en los pisos superiores, en los del medio. Las primeras capas, sí, en las primeras capas. Si exactamente a qué piso pertenecen, esa información no está disponible. Pero sí, obviamente, uno supone, como te lo expliqué, hay unas capas inferiores y unas capas superiores. En las capas inferiores se infiere que hay triángulos o bolsas de vida. En las capas superiores no. Y en esas capas superiores es donde se está trabajando y se está tratando de llegar a esas capas inferiores. Y en la medida que tú vas haciendo el trabajo, pues te vas consiguiendo con las víctimas que nos han contabilizado hasta el momento. Ahora, si me lo permites, quiero llevarte a un terreno un poco más complejo aún. No te voy a pedir un diagnóstico de las causas del derrumbe porque eso realmente no está en el poder de También es nadie. especular, pero Sí. sí es la pregunta que todos se hacen. Pero lo que yo no entiendo, y aquí si nos puedes dar un poco más de contexto, yo supongo que, si hay un problema estructural en las columnas, en la fundación del edificio, es entendible que el edificio se derrumbe, pero esto parece haber sido, o sea, a simple vista, para una persona absolutamente, o sea, que no conoce el 10% del tema, parece haber sido un edificio de pan, de tierra, o sea, todo se desplomó con una facilidad increíble. Yo tengo en mi Instagram las declaraciones de una residente que escapó, que ella dice que ella sintió un golpe, sintió un ruido y vio en sus paredes como las grietas, como una grieta se abría.
como una película de terror, que la grieta se abría. Ra, 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 ra. Hay videos incluso de turistas que pasaron por ahí, sintieron el ban y grabaron el sótano del edificio como se habían caído unos pedazos de concreto. La forma en la que se cayó el edificio, ¿es esto normal? Para un daño estructural de fundación, ¿es normal que se caiga aparentemente desde encima hacia abajo, que se lleve la otra torre? Junieski, obviamente no conocemos las razones, la causa raíz o las causas raíces del problema. Y nuevamente trato de ilustrar de la mejor forma posible y tratar de contestar tu pregunta lo más adecuadamente posible. Obviamente el edificio tenía, vamos a decirlo de esta forma, un cáncer estructural, ¿sí? Este cáncer estructural fue avanzando, hizo metástasis y, digamos, hubo ciertas alertas. Hubo un informe del año 2018, hubo algún diagnóstico temprano de esto. Recordemos que un edificio es un organismo vivo. Lo habitan personas, las personas son usuarios de ese edificio y obviamente se reúnen en condominios, generan un compromiso, hay que poner más dinero, que si lo hay que poner, que si no lo ponemos, que cuándo lo ponemos, que quién lo hace, que si hay una cotización más barata, etcétera, etcétera, etcétera. Y se compaginan ciertos factores y lamentablemente, como yo digo, se concatenaron varios factores hasta que se produce el desenlace final. Que dicho sea de paso, el desenlace puede tener una gota que derrama el vaso, y esto es una opinión de mi parte, que las labores que entiendo se estaban haciendo en junio, mayo del 2021, abril 2021 hasta el momento, si hubieran empezado un año antes, producto de la pandemia, tal vez esto se pudo haber evitado, porque con el momento que tuvo en la concatenación, de hecho, tú cortas el evento siguiente, tú evitas el desenlace final, que lamentablemente es un desenlace trágico, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, hay una y tal vez para poner en el contexto de que al principio, si recuerdas, Junieski, se habló de que no, que es un problema de suelo que afecta todo esto y que si 2 milímetros por año y todo lo demás, ¿no? Sí, puede haber un problema de suelo, pero entonces estuviera afectando a toda la zona. Se hubieran visto grietas de suelo, se hubieran visto otras manifestaciones que entiendo no se han visto, a menos que existan. Que la zona costera de Miami tenga un problema de salinidad. Ojo, no es un problema, es una condición base. Esto está en cualquier zona costera. Esto existe en cualquier zona costera del mundo cuando se construye. ¿Se conoce en ingeniería? Sí. ¿Se documenta en ingeniería? Sí. ¿Se diseña y se calcula y se construye sabiendo esos factores de zona costera que podemos enumerar? Sí. Igual como en Japón construyen sabiendo que es una zona sísmica. ¿Me explico? Entonces, obviamente, la ingeniería permite conocer las condiciones adversas, permite documentarlas y permite tomar acciones para asegurar que este tipo de cosas no pasen. Es excepcional que pase, por lo visto. Tampoco creemos que un avión se caiga, pero vuela. Entonces se dice en el argot aeronáutico, los aviones no se caen, los tumban. Junieski, los aviones, los edificios no se caen, los tumban. ¿Qué tumbó al edificio? Eso es lo que hay que documentar, es lo que hay que buscar. ¿Cuáles fueron las secuencias de eventos que se pudieron evitar? Nuevamente voy y te lo ilustro. Un cáncer estructural que hizo metástasis. ¿Dónde? En las fundaciones centrales de la columna vertebral del edificio. Esto ocurrió en la zona inferior, en la zona superior y vino en cascada, como cayó el World Trade Center. Hay un efecto de impacto superior sobre el inferior. Por lo que se ve en el video, no se puede inferir mucho. Nada menos. Bueno, estamos en esta tormenta de ideas, no sé si te das cuenta, ¿no? Simplemente es una tormenta de ideas especulando con los elementos de juicio que podemos tener al momento. Todo esto puede cambiar en el momento que las autoridades competentes hagan su estudio forense, lo que se llaman los patólogos del concreto, los patólogos del acero, los patólogos civiles de construcción que lleguen al sitio y empiecen a evaluar el estado de los escombros, qué tipo de construcción tenía todo esto. Y entonces yo espero, y concluyo con esto, Junieski, que de estos, en el mundo, la sociedad, de estos eventos con finales trágicos, lamentablemente, con pérdidas humanas irreparables, lamentablemente, se aprende mucho. Las lecciones aprendidas de esto, yo espero que sirvan para mejorar los protocolos de inspección
y de construcción y vayan hacia atrás y permitan hacer una reingeniería de lo que existe a nivel mundial. No estoy hablando solamente de Miami Beach, estoy hablando a nivel mundial, a nivel costero. Si el presidente de los Estados Unidos está hoy aquí, es porque esto es un evento, lamentablemente, importante para la sociedad norteamericana y va a ser importante para el mundo porque de aquí se tiene que aprender, sacar unas lecciones que permitan que esto se evite a futuro. ¿Cómo? Mejorando los protocolos de ingeniería y mejorando los cálculos con condiciones de zonas costeras o zonas telúricas o zonas volcánicas para que de alguna manera estos eventos muy tristes se puedan evitar. Bueno, Andrés, y esta es mi última pregunta, pero hay, tan solo en Miami Beach, no estamos contando ni siquiera Surfside, no tengo ese número, pero hay 5.000 estructuras, 5.000 edificios. En esta zona, en las Islas Barreras, las construcciones altas comenzaron a hacerse aproximadamente hace 50 años. O sea, hay un patrón, hay un elemento de antigüedad importante en estos edificios. Para los residentes, esos que están siendo desangrados mensualmente por las asociaciones, pagando $800, $900, los residentes de esos condos de lujo. ¿Cuál es el takeaway? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tienen que hacer? ¿Preocuparse un poco más por las condiciones de su edificio? Bueno, ese es el mensaje final, Junior. El mensaje final de esto es que nosotros como usuarios tenemos que involucrarnos completamente en la salud del edificio, porque la salud del edificio es la salud de nuestra vivienda, es nuestra propia salud familiar y personal. Entonces, tenemos que involucrarnos, tiene que haber un compromiso mucho mayor y no solamente, bueno, esto lo hace el presidente de la Junta, lo hacen los directores de la Junta. No, lo hacemos todos. Y ese compromiso es porque si yo soy usuario del edificio, ¿okay? Y te lo pongo tal vez en perspectiva, y yo entro al edificio y me doy cuenta que estoy viviendo en la Torre de Pisa, porque el edificio está inclinado, bueno, yo debo no solamente pegar un grito, sino también decir qué puedo hacer yo y cómo empujar a los demás para corregir que estamos viviendo en la Torre de Pisa. ¿Me explico? Claro. Y menciono ese ejemplo porque todo el mundo sabe a qué me refiero. Si nosotros nos involucramos nuevamente, y rescato la palabra usuarios, como ciudadanos usuarios de esto, y todos nos involucramos en esto, y cuando sabemos que vivimos y tomamos el compromiso de vivir en una zona volcánica, costera, telúrica, de vientos, de huracanes, ¿okay? Y de todas las adversidades naturales que podamos encontrar, tenemos que involucrarnos, número uno, para optimizar los recursos y lo que tú mencionabas. Si tengo que pagar $800, $1,000 mensuales adicionales, bueno, perfecto, los pago, pero los pago de forma óptima y adecuada para que entonces la integridad de lo que todos compartimos como vivienda esté protegida ante estas adversidades. La mejor respuesta es el involucramiento activo y sano de todos nosotros para con su pequeña vivienda, con su vecindad, con su comunidad y con su sociedad. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, es un gusto hablar contigo. Un placer, Junieski. Sigo a tus órdenes y, como dijiste al principio, tratamos de ayudar desde esta ventana, desde esta perspectiva, lo más que se pueda, ilustrar a todos los que nos puedan oír el compromiso que todos tenemos, aunque no vivamos en Miami Beach, tenemos un compromiso como ciudadanos del sur de la Florida, como ciudadanos de este país, como ciudadanos de este planeta. Y tal vez rezar y pedir porque los rescatistas, quiero rescatar esta labor voluntaria, y disculpa que te quite unos segundos, Junieski, esta actividad voluntaria única en el mundo, personas que arriesgan su vida para tratar de rescatar personas que pueden estar con vida. Yo quiero resaltar esta misión, resaltar este trabajo, que estemos con ellos, que los apoyemos como sociedad. Esto es lo primero que debemos hacer y ojalá podamos compartir buenas noticias muy pronto. Esperemos. Nos toca estar bien informados, nos toca rezar también a aquellos que creen y profesan alguna religión, porque no sería en vano. Todavía hay 145 personas desaparecidas o no localizables que se presume. Ojalá no todas ellas estén en los escombros. En fin, hay que estar al tanto, hay que estar informados. Amigos, Andrés Tremante, gracias por acompañarnos y seguimos al tanto de esta cobertura de la tragedia o la catástrofe en Surfside. Buenas tardes, Andrés. Un abrazo, buenas tardes.